En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar como preámbulo, ¿no es cierto?, a esta reflexión, a esta meditación, el texto de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento, impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose: están llenos de mosto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les invito a que escuchemos, a que compartamos y que de alguna manera también podamos, ¿no es cierto?, profundizar un poquito acerca de esta tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, ¿no?, a quien recibimos en Pentecostés. Lo primero que quisiera decir es que la Iglesia es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros llegar a este conocimiento del Espíritu Santo? En primer lugar, en las Escrituras que Él ha inspirado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, por supuesto que explicitándose esto, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento. En la tradición de la Iglesia, de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la tradición, estamos hablando de la transmisión de nuestra fe desde, ¿no es cierto?, que Jesús fundó la Iglesia hasta nuestros días, ¿no? En el magisterio de la Iglesia, al que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, asiste, es decir, la enseñanza de la Iglesia, justamente el gran maestro de esta enseñanza es el Espíritu Santo. En la liturgia sacramental, a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo. Por ejemplo, durante estos días yo me he maravillado que justamente gracias al Espíritu Santo, el pan y el vino se pueden convertir en el cuerpo y en la sangre de Jesús. El sacerdote, ¿no es cierto?, pronuncia las palabras en la consagración, pero en el fondo es el Espíritu Santo el que va a transformar esas dos realidades materiales, ¿no es cierto?, tangibles, en ni más ni menos que el cuerpo y la sangre del Señor. En la oración, en la cual el Espíritu Santo intercede por nosotros. En los carismas. ¿Qué es un carisma? Un carisma es un don, es un regalo que Dios da a cada persona, a cada miembro de la comunidad, para el bien de esa comunidad.
Y también nosotros descubrimos al Espíritu Santo en los signos de vida apostólica y misionera. Sin lugar a dudas, cuando surge, ¿no es cierto?, en la iglesia, por ejemplo, una nueva congregación, es el Espíritu Santo el que suscitó en una persona, habitualmente, ¿no es cierto?, el fundador, la fundadora, justamente esa, diríamos, novedad, ¿no?, ese carisma, esa acción, ¿no es cierto?, nueva, que se necesita y que justamente gracias al Espíritu Santo se puede, ¿no es cierto?, concretizar. Y por último, donde también encontramos al Espíritu Santo dentro de la iglesia, en el testimonio de los santos. Es decir, ahí, ¿no es cierto?, también se ve patente esa acción del Espíritu Santo en la persona a través, ¿no es cierto?, de los santos. Aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, es realmente Dios. Nosotros, ¿no es cierto?, somos monoteístas, pero justamente, aunque nos cueste comprender, ¿no es cierto?, intelectualmente en nuestra cabeza, sin embargo sabemos que este Dios no es solo, sino que es una comunidad, ¿no es cierto?, de personas, y por eso entonces el Espíritu Santo es realmente Dios. El Espíritu Santo, así se le llama, ¿no?, tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos, ¿no? Cuando nosotros fuimos bautizados, justamente fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El término espíritu traduce el término hebreo ruaj, que significa, ¿no es cierto?, soplo, ¿no?, aliento, aire, viento, ¿no? Y de hecho nosotros podemos existir gracias a este soplo de Dios constantemente en nosotros, ¿no? Alguna vez yo escuché, si a Dios le diera amnesia y se olvidara de sus criaturas, de nosotros, dejaríamos de existir inmediatamente, ¿no? Porque justamente ese soplo dejaría de estar, ¿no es cierto?, en nosotros, ¿no? Los apelativos del Espíritu Santo: Paráclito, literalmente aquel que es llamado junto a uno; Consolador. De hecho, Jesús, ¿no es cierto?, cuando nos promete la venida del Espíritu Santo, nos dice, ¿no?, les voy a enviar al Paráclito, al Consolador, al Abogado también, ¿no? Otros apelativos acerca del Espíritu Santo, que están, ¿no es cierto?, en la Escritura, ¿no: Espíritu de verdad, Espíritu de la promesa, Espíritu de adopción, Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Espíritu de gloria. Obviamente que, ¿no es cierto?, el término espíritu siempre con mayúscula, porque es, ¿no es cierto?, una persona. Miremos también los símbolos del Espíritu Santo, ¿no? Aquí hay unas llamas, ¿no?, pero no es el único símbolo. Hay otros que también nos hablan acerca, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, de su acción en nosotros, y pongamos atención, porque son signos habitualmente, ¿no es cierto?, que están entre nosotros, pero que justamente, creo yo, mirado desde este punto de vista, ahora podremos, ¿no es cierto?, encontrarle como un sabor nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, habitualmente las cosas se nos hacen tan rutinarias, y cuando logramos, ¿no es cierto?, descubrir algo nuevo, le damos un valor, ¿no es cierto?, nuevo también a esos símbolos presentes, ¿no es cierto?, entre nosotros. El primer símbolo con el cual, ¿no es cierto?, podemos caracterizar al Espíritu Santo es el simbolismo del agua. ¿Por qué? Porque en el fondo esta agua, especialmente, ¿no es cierto?, en el bautismo, es consagrada, es bendecida, y con esa agua, ¿no es cierto?, se nos derrama en nuestra cabeza y somos bautizados. Bueno, el agua se convierte entonces en un signo sacramental, justamente gracias a la acción del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es el agua viva que brota de Cristo crucificado. Recordemos, ¿no es cierto?, en Juan 19, 34, cuando el soldado, ¿no es cierto?, rompe, ¿no es cierto?, el costado de Cristo con su lanza,
dice el texto que brotó sangre y agua, ¿no? Y ahí entonces, si uno va a la Biblia, al pie de página, uno descubre que justamente en ese texto el agua es el símbolo del Espíritu Santo, que en el fondo atestigua la fecundidad espiritual, ¿no? Es decir, del costado de Cristo nació la iglesia y por ende entonces nació, ¿no es cierto?, podríamos decir, esta fecundidad para nosotros hoy día, ¿no? Gracias a ese derramamiento de sangre y de agua del costado de Cristo, nació la iglesia, nacieron, ¿no es cierto?, los sacramentos, ¿no? Otro símbolo del Espíritu Santo, la unción. El simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo, ¿no? Pero para captar toda esta fuerza que tiene, es necesario volver a la unción primera realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús. Recuerden ustedes que Jesús se le llama, ¿no es cierto?, el Cristo, es decir, el Mesías en hebreo, ¿no? ¿Y qué significa eso? El ungido, ¿no? Jesús es el ungido del Espíritu Santo. Y nosotros cuando somos bautizados, somos ungidos, ¿no?, por el Espíritu Santo. Cuando un sacerdote es ordenado, por ejemplo, es ungido por el Espíritu Santo, ¿no? Otro simbolismo del Espíritu Santo, el fuego, ¿ya? Tenemos aquí estas llamitas, ¿no? Como les decía al inicio, justamente, habitualmente, nosotros caracterizamos al Espíritu Santo con el fuego o con, ¿no es cierto?, el viento. Pero hay otros signos, ¿no?, como lo hemos dicho. Bueno, ¿qué simboliza el fuego? Simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. A mí me gusta mucho esta imagen del fuego, porque cuando uno quema cualquier realidad, esa realidad se transforma 100%, ¿no? De hecho, un papel pasa a ser ceniza. Es decir, así de radical es la transformación. Bueno, si nosotros nos dejamos llenar por el Espíritu Santo nos va a transformar, ¿no? Y de hecho, más de alguna oportunidad lo he dicho, ¿no? La santidad no consiste tanto en un acto voluntarista de uno, ¿no? Sino que obviamente que yo tengo que querer ser santo. Pero en el fondo, ¿quién hace la pega? El Espíritu Santo, que va transformando esta realidad, ¿no es cierto?, limitada, pecadora, en fin, en una realidad nueva, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el Espíritu Santo es como el fuego, es decir, es capaz de transformar radicalmente, ¿no es cierto?, a la persona y por lo tanto pasar de pecador a santo, ¿no? Pero es la acción de este Espíritu Santo en forma, ¿no es cierto?, de fuego o simbolizado, ¿no es cierto?, por el fuego, ¿no? También, y de hecho, en Pentecostés lo acabamos de escuchar el relato, ¿no? Dice que lenguas como de fuego se posaron sobre los apóstoles, ¿no es cierto?, que estaban ahí encerraditos, llenos de miedo, y justamente el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés sobre ellos como lenguas de fuego, ¿no? También el Espíritu Santo se simboliza con la nube y la luz. Estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra, para que ella conciba y dé a luz a Jesús. En la montaña de la transfiguración es el Espíritu Santo quien vino en una nube y cubrió con su sombra a Jesús, a Moisés, a Elías, a Pedro, a Santiago y a Juan. Y se oyó una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo, mi elegido, escúchenle. Es finalmente la misma nube la que ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos el día de la ascensión. Lo escuchábamos, ¿no es cierto?, el domingo pasado, ¿no?, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y también dice la Sagrada Escritura que cuando Jesús venga, ¿no es cierto?, por segunda vez, justamente lo vamos a ver, ¿no es cierto?, descender de lo alto, ¿no? Lo vamos a ver bajar aquí a la tierra, dice, en una nube, ¿no? Otro signo del Espíritu Santo es el sello. Yo lo uso en mi lenguaje propio, ¿no? A mí me encantan
los timbres de agua, ¿ya? Que generalmente, ¿no es cierto?, en las guías, en las boletas, usted ve el timbre de servicio de impuesto interno, ¿no? Así de agua. Bueno, esa imagen me encanta a mí en el bautismo, yo siempre la uso, ¿no? Y le digo a los papás, mire, esta guaguita que ustedes están bautizando, cuídenla en el ámbito de la fe. ¿Por qué? Porque aunque él después crezca y quiera sacarse el bautismo, quiera sacarse este sello, no va a poder. ¿Por qué? Porque justamente el bautismo imprime carácter, ¿no? Como también otros sacramentos. Bueno, por eso el Espíritu Santo es representado por el sello, ¿no? ¿Por qué? Porque es un símbolo que nos indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo, especialmente, ¿no es cierto?, en el bautismo, en la confirmación, en el sacramento del orden, ¿no? Por eso también una palabra a los jóvenes que ya se han confirmado en nuestro colegio, a quienes se van a confirmar. Confirmarse es algo muy serio. No es simplemente un acto social. No es simplemente para tener, ¿no es cierto?, un padrino, una madrina. No es simplemente para hacer una fiesta y pasarlo regio, ¿no?, un día en el año. No, no. Es más que eso. ¿Por qué? Porque justamente el Espíritu Santo imprime carácter. Es un sello, ¿no es cierto?, indeleble, que no se borra, que recibimos nosotros el día del bautismo y lo volvemos a recibir el día, ¿no es cierto?, de la confirmación, ¿no? Lo mismo para el sacerdote, ¿no? Ser sacerdote también es algo muy serio, ¿no? Si yo dejara el ministerio, no dejo de ser sacerdote. ¿Por qué? Porque justamente eso me marcó con el sello del Espíritu y eso no se puede sacar, no se puede borrar, ¿no? Entonces por eso esta imagen también tan bonita del Espíritu Santo que se simboliza con el sello, ¿no? Y también el Espíritu Santo se simboliza con la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque imponiendo las manos Jesús curaba a los enfermos y bendecía a los niños. De hecho, para uno como sacerdote, cuando uno da la unción de los enfermos, es uno de los momentos más emocionantes para uno y también para el enfermo, y a veces para la familia que está alrededor del enfermo, cuando uno, ¿no es cierto?, impone las manos sobre el enfermo. Y no es simplemente un acto físico, un gesto físico, exterior, sino que justamente uno está en silencio, la familia también, ¿no? Estamos orando al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que justamente fortalezca el cuerpo de ese enfermo, ¿no es cierto?, y le regale, ¿no es cierto?, si es la voluntad de Dios, el don de la salud. Y lo mismo pasa cuando los papás se acercan, ¿no es cierto?, para que uno bendiga a un niño, ¿no? Uno hace el gesto no simplemente como algo externo, sino que algo más profundo. Uno pide, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo la bendición para ese niño, sobre todo, ¿no es cierto?, si está enfermo, si ha sido enfermizo, en fin, ¿no? En su nombre, en el nombre, ¿no es cierto?, del Señor, los apóstoles hacían lo mismo. Y hoy día, hasta el día de hoy, ¿no? Más aún, mediante la imposición de las manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado. Obviamente, que es lo que celebra, ¿no es cierto?, el obispo cuando, ¿no es cierto?, entrega el sacramento de la confirmación. Justamente el obispo, que es el sucesor de los apóstoles, justamente, ¿no es cierto?, nos regala el don del Espíritu Santo en la confirmación a través, ¿no es cierto?, de ese gesto de la imposición de manos, ¿no?, y también de la unción con el Santo Crisma, cuando nos hace la crucecita en la frente y nos dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es simbolizado por el dedo. ¿Por qué? Porque dice Jesús: por el dedo de Dios expulso yo los demonios. Es decir, Jesús expulsa a los demonios gracias a la acción del Espíritu Santo, ¿no? Y en el himno, Veni Creator, ¿ya?, se invoca al Espíritu Santo como dedo de la diestra del Padre. Entonces, no tan solo la mano es un símbolo del Espíritu Santo, sino que también el dedo es un símbolo, signo, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo. Y por último, otro signo, ¿no es cierto?, que es habitual para nosotros, la paloma, ¿no? Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo en forma de paloma baja y se posa sobre él.
el Espíritu Santo desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados. El símbolo de la paloma para sugerir al Espíritu Santo es tradicional en la iconografía cristiana, ¿no? De hecho, muchas familias del colegio, por ejemplo, son schoenstattianos, y uno va, ¿no es cierto?, al santuario de Schoenstatt, y arriba, en el techo, justamente está, ¿no es cierto?, esta paloma que simboliza al Espíritu Santo. Y ese también es otro signo, ¿no es cierto?, muy potente, ¿no? Junto con el fuego, junto con el viento, la paloma, ¿no es cierto?, es un signo, ¿no es cierto?, también del Espíritu Santo. Y por último, la última parte de esta pequeña reflexión, no quería pasar por alto, el Espíritu Santo y la Santísima Virgen María, ¿no? O sea, si tenemos nosotros una persona que ha sido dócil a la acción del Espíritu Santo, sin lugar a duda que es la Santísima Virgen, ¿no? María, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. En ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios, que el Espíritu Santo va a realizar en Cristo y en la Iglesia. El Espíritu Santo preparó a María con su gracia. Convenía que fuese llena de gracia la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Ella fue concebida sin pecado, por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del Omnipotente. Es decir, cómo, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo preparó a María desde antes, ¿no es cierto?, de su nacimiento, ya en su concepción. ¿Por qué? Porque justamente purísima, ¿no es cierto?, había de ser la que iba a ser la mamá de nuestro Salvador, la mamá del Señor. En María, el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre. La Virgen concibe y da a luz al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Su virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu Santo y de la fe. Yo esto lo encuentro hermosísimo, es decir, justamente, ¿no es cierto?, gracias a la acción del Espíritu Santo, esa virginidad de María se produce en algo fecundo, se transforma en algo fecundo. Bueno, haciendo la analogía, ¿no?, también nosotros si le permitimos, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo que actúe en nuestra vida, sin lugar a duda, lo poco, lo nada que somos, ¿no es cierto?, como criatura, sin lugar a duda, Dios puede dar muchos frutos a través nuestro, ¿no? Justamente si permitimos la acción del Espíritu Santo. En María, el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre, hecho Hijo de la Virgen. Por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres, y los humildes son siempre los primeros en recibirle, ¿no? Recordemos, cuando María da a luz, los primeros que participan de esa maravilla son los pastores. Luego, ¿no es cierto?, los magos, Simeón y Ana, los esposos de Caná, ¿no? Cómo, ¿no es cierto?, María en las bodas de Caná hace posible que Jesús, su Hijo, realice justamente esta maravilla de milagro de transformar, ¿no es cierto?, esa agua en vino, justamente gracias a la acción del Espíritu, ¿no? Y cuando Jesús, por ejemplo, multiplicó los panes, los peces, en fin, todo lo que Jesús hizo y dijo, justamente lo hizo no solo, ¿no? Porque sabemos que el Hijo no está nunca solo, está con el Padre, cumpliendo su voluntad y asistido, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo. Y por último, María está presente con los 12 que perseveraban en la oración con un mismo espíritu en la mañana, ¿no es cierto?, de Pentecostés. Es decir, María está ahí acompañando a los apóstoles, ¿no es cierto?, en la espera del Espíritu Santo prometido el día de Pentecostés. Pidamos entonces hoy día a la Santísima Virgen que, ¿no es cierto?, nos regale la gracia de imitarla, aunque sea un poquitito, ¿no es cierto?, aunque sea así, en esta docilidad a la acción
del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, en su vida. Y como dije recién, que una palabra hermosa que me encantó, justamente es que esa virginidad fue fecunda, no fue estéril. Bueno, permitamos también que el Espíritu Santo en este Pentecostés, ¿no es cierto?, que estamos celebrando, justamente de muchos frutos en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.